Voces de la Nación. De casa. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Bienvenidas y bienvenidos por acompañarnos a través de las redes sociales de Revista La Nación y Partido Acción Nacional. Hoy hablaremos del segundo informe presidencial que lo hemos llamado 2 años perdidos. Vamos a ver por qué 2 años perdidos, lo vamos a platicar con un equipo de invitados el día de hoy de lujo, que tienen muy fresco lo que está pasando y que vamos a platicar sobre los diferentes temas de coyuntura, todo lo que está pasando en la economía, la seguridad. Síganos a través de la Revista La Nación, escríbanos durante la transmisión y nosotros estaremos comentando. Quiero empezar con ustedes están muy jóvenes, pero hubo un personaje famosísimo hace algunos años, Palillo, Jesús Martínez Palillo, que a lo mejor ustedes han escuchado, y solía decir, cada vez que se acercaba un informe de gobierno, decía, Honorable Congreso de la Unión, sálvese quien pueda. Y entonces así empezaba sus mensajes. Pero bueno, estamos ya aquí para platicar de este segundo informe de gobiernos y empezamos, por favor, con la diputada Saray Núñez. Buena tarde, bienvenida. Está en sesión, por cierto, ¿verdad? En vivo y a todo color. Así es, Felipe. Están aprobando cosas ahorita. Así es, Felipe. Un gusto saludarlos, Alejandro, un gusto, Raimundo, y sobre todo a todos los que hoy nos siguen en este medio. La verdad es que da mucho gusto que hoy podamos comunicarnos a través de estas vías que la pandemia pues nos ha permitido descubrir y reconectarnos así. Sí. Y hoy los saludo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde justo acabamos de aprobar la iniciativa para eliminar el fuero. Para eliminar el fuero presidencial. Así es. Realmente nosotros consideramos que el fuero sin duda debe de ser eliminado, así lo creemos como grupo parlamentario, pero también creemos que no puede ser una simulación, como lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Y hoy, Felipe, sobre todo, aparte de, pues, por supuesto, hacer un resumen de 2 años de un gobierno que simplemente ha resultado un gobierno que no ha cubierto las expectativas de las y los mexicanos, que ha dejado a miles de familias sin empleo, que no ha atendido el sistema de salud adecuadamente ante un hecho tan extraordinario. Es increíble que no haya habido un solo peso extraordinario para atenderlo, ni en el país, ni en ninguno de los 32 estados de la República, y que hoy realmente este tema de la pandemia, cuando haya más de 60,000 muertos, y esto no es solamente una cifra que se dice a la ligera, son más familias, de 1,000 familias, papás, y que hoy están de luto, que hoy no están en la desesperanza, que hoy perdieron a un sustento de familia, que hoy no saben cómo responder y que nunca encontraron una respuesta adecuada. Hoy sabemos por los expertos que esto se pudo haber evitado. Eso es lo más importante y creo que lo que debemos de tener y de ser conscientes. Las muertes en México por COVID pudieron haberse evitado. Hay países con el mismo número de población que México que tuvo la precaución de promover la utilización del cubrebocas, de dotar a las y los ciudadanos de pruebas, pero no se hizo. Y hoy, Felipe, a mí me gustaría hablar también específicamente que a 2 años de gobierno, lo que ha resultado y lo que resultó como una de las banderas principales de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que era este tema de la lucha contra la corrupción, ha sido completamente falso. No ha sido como lo pinta Morena y el presidente. Así es. Al contrario,
esto lo ha justificado y a todas luces, incluso en actitudes hipócritas, en la mañanera, utilizándolo como propaganda, porque hoy también sabemos que el presidente sigue en campaña, frente a un hecho que evidentemente fue corrupción, este intercambio de dinero entre su hermano y sus operadores políticos, hoy lo justifique. Son aportaciones. Que esto haya sucedido. Incluso en el segundo informe de gobierno, el presidente se atrevió a decir que su gobierno no sería recordado por corrupto, pero sí olvidó informar los casos de su hermano Pío, los casos de Bartlett y los múltiples señalamientos de su gente cercana, de sus miembros de gabinete. Y hoy, de nuevo, Felipe, lo que me gustaría también comentar es que no solo hablo como una integrante más del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ha tenido justo acciones contundentes, exhortos y denuncias en contra de los casos de corrupción de este gobierno que existe. Así es. Sino que también soy parte, y es importante que hoy quien nos escucha sepa que existe un grupo anticorrupción en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que justo se ha dedicado a seguir los casos de corrupción que hoy existen en el gobierno y que las propias cifras gubernamentales lo indican. Es increíble que después de un gobierno tan corrupto como el que tuvimos con Peña Nieto, hoy tengamos un índice de corrupción mucho más alto, y esto con cifras oficiales del propio INEGI. Y por lo tanto, sí, era importante comentar esto, Felipe. Casi 80% de asignaciones directas. Eso es totalmente fuera de lo que veníamos viendo acá en México, ¿no? Y aquí nos acompaña Raimundo Bolaños, antes de que nos platique sobre esto que decía la diputada Saraí de las denuncias, porque Acción Nacional pasó a las acciones, no solamente en el caso de Pío López Obrador, sino también de otros casos como el de Bartlett. También fuimos para allá. Tenemos aquí a Raimundo. Antes, Raimundo, que por favor nos comentes, ¿no?, sobre el tema de las denuncias. Nos acompaña también Alejandro Gómez de el Juvenil de Puebla. Y Alex, te quiero preguntar, tú que eres economista, tú que estás estudiando economía y que ya casi terminas, ¿es sálvese quien pueda en el tema económico? Pues ahorita yo te podría decir que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos escuchan. Es un verdadero gusto platicar sobre los 2 años que hemos vivido en el país y especialmente en el informe que da el gobierno. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a quienes acompañan y quienes nos escuchan. Claro que sí, Alex. Adelante. Y pues más que un sálvese quien pueda, es que a todos les está pegando, vaya. Yo diría, está difícil salvarse de la crisis económica que estamos viviendo. Realmente ha pegado tanto a sectores altos como bajos, en todos los ámbitos, especialmente aquellos que siempre han sido fundamentales para el país, como lo es el turismo, como lo es la manufactura. Realmente estamos viviendo una época muy difícil y yo te diría, aquellas personas que están salvándose son muy pocas. A todos nos está afectando por muchos lados, ¿no? Y es principalmente por la ineficiencia que ha manejado el gobierno, porque no solamente ha sido un gasto ineficiente en salud, sino un gasto ineficiente en aquellos incentivos para generar confianza, generar tranquilidad a las personas y mínimo ver la salida, bueno, ahora sí que el otro lado del túnel, ¿no? Es muy difícil verlos con un gobierno que no ha sabido reaccionar, que no ha sabido impulsar y dar certidumbre no solamente a los mismos mexicanos, sino al extranjero. Realmente nos comparamos con países que han invertido casi nada. Nos comparamos con otros países y tenemos primero en México están en los primeros lugares de muertes por coronavirus y además estamos en los niveles más bajos de gasto en salud. Y además somos de los países que se ha pronosticado una caída mayor en
en porcentaje del PIB, a lo que yo te diría, necesitamos un gobierno que ayude a esas personas a salvarse y en el corto plazo a volverlos a incentivar, ¿no? Que volvamos a sentir esa tranquilidad que teníamos, ni siquiera puedo decir que una tranquilidad que teníamos antes de la pandemia, porque ya traíamos números malos, pero sí necesitamos a un gobierno que reaccione, no lo hemos visto. Ya. Muy bien, pues digo, de los países que menos invirtió para rescatar a las empresas. Y Ray, tampoco en el informe se dijo ni pío sobre el tema del hermano del presidente recibiendo dinero. Tú has ido a presentar las denuncias correspondientes. Si nos puedes comentar sobre este tema. Claro. Ray es nuestro coordinador nacional jurídico. Primero, con el gusto de saludarlos, Felipe. Y sí, ya hace una descripción muy clara la diputada de cuál es el diagnóstico que tenemos en Acción Nacional respecto al segundo informe de labores de Andrés Manuel. Para nosotros ha sido un sexenio, 2 años de inicio de sexenio tachados y manchados por la corrupción a todo lo que da. El sexenio del presidente Peña Nieto empezó a marcarse por actos de corrupción con la llamada Casa Blanca. Una Casa Blanca que demostraba alrededor de 50 millones de pesos que habían sido producto de un elemento corrupto, entregados, a las altas esferas políticas. Lo que pasa aquí es que de esos ha tenido muchos el presidente López Obrador. Nosotros denunciamos primero, con el inicio de la pandemia, la compra irregular de ventiladores por parte del IMSS. Esta compra irregular de ventiladores equivalía, Felipe, Saraí, Alejandro, auditorio, a más de 25 casas blancas. Así arrancó Andrés Manuel López Obrador su sexenio, con 25 casas blancas destinadas al provecho de los funcionarios del gobierno, aprovechándose de la situación de necesidad más extrema que ha vivido el país en décadas, la pandemia por el COVID-19. Esto vino seguido de adjudicaciones directas, inexplicables también, de beneficios a la familia Bartlett, específicamente a León Bartlett, que también denunciamos, y que en ambos casos se terminó echando hacia atrás ese contrato. Antes de ello, Felipe, Saraí y Alejandro Auditorio, tuvimos la liberación de Ovidio Guzmán. Dijo el presidente López Obrador que iba a adoptar una política juarista, sí. A los amigos justicia y gracia. ¿Quiénes son los amigos del presidente? Son delincuentes, Felipe. Ovidio Guzmán, justicia y gracia. Manuel Bartlett, justicia y gracia. Zoé Robledo, justicia y gracia. Y a los... Y pues su hermano igual, con más razón. Hermano, por supuesto, que es la sangre, justicia y gracia. Reiteradamente nos ha hecho conservadores. ¿Cuáles son los conservadores, Felipe? Cuando quien cuida realmente los intereses de la clase élite es el presidente de la República. Ha anunciado, ha hecho campaña, ha aprovechado todo su periodo de gobierno para hacerlo, que va a enjuiciar a los expresidentes. Si tiene las pruebas, si tiene toda la información, porque también lo ha anunciado así, el presidente de la República tiene toda la información en las manos, que presente las denuncias. Si no presenta las denuncias, es cómplice. Si es cómplice, también encubre. Y si encubre, traiciona a la patria. Y eso es lo que está pasando en el sexenio de López Obrador. El asunto de salud pública, el gran triunfo de la salud pública del sexenio de López Obrador, de lo que llamamos de la pandemia, es el posicionamiento de Gatell, que también denunciamos. El subsecretario de Salud, el especialista técnico del gobierno federal destinado al combate de la epidemia de COVID-19, ha sido placeado como si fuera un rockstar. Ha sido ya orador, ha sido lector, participa en el Día de las Madres, tiene espectaculares, ha hecho de todo menos atender a los médicos y a los enfermeros, que siguen hasta la fecha haciendo su mayor y mejor esfuerzo por salvar la vida de los mexicanos, muriendo en la trinchera de batalla, con la escasez de medicamentos y sin un solo peso adicional de apoyo para realizar estas funciones. Oigan, en esta temporada, sí, la hemos pasado en tribuna y en tribunales, ¿no, diputada y Raimundo? Sin duda.
Los tribunales le tumbaron un spot al presidente donde habla del Papa Francisco. También es una lucha que dio Acción Nacional, ¿no? También es una lucha del PAN, Felipe, también lo denunciamos la semana pasada y logramos hacerlo. Insisto, el presidente es juarista cuando le conviene y cuando no. Es juarista con este máximo que decíamos. También Juárez fue la separación de Iglesia y Estado. Aquí le gustó regresar a el posicionamiento de los y las mexicanas al Papa Francisco rápidamente, y un reconocimiento también al Instituto Nacional Electoral por esta atención rápida. Medidas cautelares, ¿no? Sí. Que otorgó medidas cautelares, y hoy el spot ya no está arriba. Y me quedé, no quisiera dejar de comentarlo, Felipe, también, los niños con cáncer, que ha sido un problema serio, que es un problema doloroso para este país, y que también se han quedado sin recursos, sin presupuesto. Muchos hemos tenido familiares con situación de cáncer, y es imposible conseguir medicamentos en este país para atender esta enfermedad. Así es. Diputada, a tribuna y a tribunales, porque mucha gente nos dice, es que ¿qué hace la oposición? Pues eso, en tribuna y en tribunales, porque necesitamos frenar este autoritarismo que además ha resultado muy ineficaz para gobernar, ¿no? Totalmente, Felipe, y creo que la ciudadanía también tiene que saber que hemos sido una oposición que efectivamente hoy ocupamos la tribuna, hoy nuestra voz se ha escuchado, pese a que somos una minoría. La verdadera oposición de México es el PAN, porque hemos denunciado temas tan importantes para las familias, para las personas del país, como bien lo dice Raimundo, el tema de niños con cáncer, que es inaudito, pero también los graves recortes al presupuesto en todas las materias y los subejercicios que se han dado. No las estancias infantiles. Y justo iba hacia allá. No solo las tribunas, sino tribunales, porque como grupo parlamentario de Acción Nacional, también hemos puesto a disposición de la ciudadanía elementos jurídicos como amparos para que puedan defenderse de las acciones irracionales de este gobierno. Lo hicimos con estancias infantiles, incluso hoy seguimos en tribunales, hoy seguimos con procesos de amparo, cuidando a las responsables de estancias que desafortunadamente han tenido que cerrar, que miles de madres en este país tuvieron que regresar a sus casas y quedarse sin trabajo porque simplemente no había quien cuidar a sus hijos. Hoy también ofrecimos amparos para el personal médico por la falta de equipo. No es posible que si la pandemia llegó a nuestro país, se intensificó a partir de junio, el gobierno ya sabía, por Dios, que esto era inminente, que llegaría una pandemia. Y en vez de dotar a los médicos de nuestro país con equipo suficiente, decidió venderlo a China. Y esto lo sabemos. Y después lo compró a sobreprecio y hoy continúa siendo insuficiente y lo sabemos simplemente directamente los propios médicos que nos dicen que ellos con sus propios recursos han tenido que comprar su equipamiento porque el del gobierno simplemente no fue el adecuado, no fue el que verdaderamente los iba a proteger. Y peor aún, Felipe, pese a esta pandemia que al presidente le llegó como anillo al dedo, ¿y por qué? Porque ya estábamos en una crisis que se originó desde el año pasado. En materia económica íbamos en picada con las decisiones irracionales de cerrar inversiones que ya estaban avanzadas en nuestro país, de continuar con las obras faraónicas en vez de dotar con infraestructura a los municipios y estados. En temas de salud, con la desaparición del Seguro Popular, que también ha sido una de las situaciones más difíciles ante esta pandemia, porque hoy la gente que no cuenta con seguridad social ya no sabe qué hacer, ya no tiene a dónde acudir, y no se diga el tema de la seguridad. Hemos tenido los índices de violencia más
graves de la historia moderna de este país. Y te lo digo yo, que soy de Celaya, Guanajuato, y lo vivo todos los días. Hoy tenemos que, después de 2 años, el gobierno sigue con un constante interno de tapar su fracaso con distracciones, con ocurrencias, y seguimos escuchando la rifa del avión presidencial, que ya, sinceramente, los distractores, una burla, una cortina de humo. Cuando hoy están sufriendo miles de millones de familias en este país. Así es. Alejandro, muy interesante. ¿Cómo están viendo los jóvenes esta etapa? Digamos, hace 2 años, casi 2 años, se despertó, bueno, pues una buena parte de la población decidió votar por un partido o un personaje que le representaba una esperanza de cambio. Han pasado ya casi 2 años. Los jóvenes, ¿cómo ven? ¿Cómo ven este nuevo régimen? Prende tu micrófono. Pues sí, efectivamente, como mencionas, Felipe, hace 2 años vimos a la juventud moverse, vimos a la juventud con esa esperanza que pusieron en el actual gobierno. Exactamente, todos estaban esperanzados por ese cambio, y hoy en día te puedo decir que muchos de esos jóvenes, incluso muchos amigos míos que defendieron en su momento Andrés Manuel, ahora se dan cuenta de lo diferente que es, ¿no? Estar como oposición, estar criticando al gobierno, es muy distinto a ya estar en la práctica, y se dieron cuenta que solamente caímos todo el país en un gobierno de simulación, porque prácticamente todo lo que pasa en el país es bueno en los números maquillados, pero nos metemos a ver a los números concretos y reales, y realmente caímos a un gobierno ineficiente. Y pues sí, exactamente, los jóvenes se están dando cuenta. Afortunadamente puedo decirte que platicando con aquellas personas que en su momento apoyaron a Andrés Manuel, hoy sí se dan cuenta de lo diferente que es, ¿no? De lo diferente que fue haber estado en campaña y ahora en gobierno. Y vaya, como decía la diputada, la pandemia que le cayó como anillo al dedo al presidente, a muchos jóvenes les está costando tanto empleos como sus estudios, y créeme que lo resienten, lo resentimos, porque a todo el mundo nos está afectando. Un gobierno anticuado. Es un gobierno exactamente anticuado, es un gobierno que ve hacia el pasado. Sí, te podría asegurar que sí, es un gobierno que a los nuevos retos propone soluciones viejas, ¿no? Y ya no funciona de esa forma. Necesitamos de ideas frescas. Vemos un gabinete y un equipo de Andrés Manuel realmente sin jóvenes. Eso vaya, es decepcionante desde cualquier punto de vista, porque necesitamos ideas nuevas, frescas, para combatir las difíciles circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Y afortunadamente hay jóvenes, ¿no? que queremos que se realice ese cambio. Entonces vamos a poner la esperanza otra vez en lo que viene. No se nos quita la esperanza, y en unos años, bueno, ya menos de 1 año, volveremos a apostar por el cambio, pero por el verdadero cambio. Y vaya, ya verás que vendrán tiempos mejores, y de la ayuda de los jóvenes, que somos un padrón bastante alto y un padrón muy decisivo para la siguiente elección. Así es, están llegando pues algunos comentarios de personas que nos están viendo en varias partes del país, y efectivamente coinciden en que hay una falta de insumos médicos, la muerte se pasea por todo el país, y estos que están en el gobierno todavía creen que están gobernando bien. Ray, ayer el grito, digamos, de millones de mexicanas y de mexicanos fue 2 años perdidos. ¿Crees que son 2 años perdidos? Son 2 años perdidos, sí, de un sexenio, pero además me parece que son 2 años perdidos transformados en 2 décadas de retrasos institucionales. Hemos sido combativos. Es Acción Nacional quien ha puesto el dedo en el renglón para señalar las deficiencias de este gobierno.
Es Acción Nacional quien ha sido el defensor de la democracia también ante los embates de Morena en cada una de las legislaciones locales para dar golpes certeros y retrasar las instituciones que han crecido en estos años. Es Acción Nacional quien está combatiendo en estos momentos las reformas electorales en Tabasco, en Veracruz, en Baja California, en Chiapas, que pretenden, primero, anular posibilidades al Instituto Nacional Electoral y dos, generar caminos mucho más fáciles para que el sistema pueda apropiarse de ellos. Es Acción Nacional quien ha defendido también una reforma educativa que, si bien no tenía todas las ventajas y que si bien era muy perfectible, quitaba un elemento trascendental que este gobierno ha echado atrás, y quitó el poder sindical de las decisiones de la educación. Y hoy la cúpula sindical, a partir de las reformas impulsadas por el presidente y por Morena, ha recuperado el control de la educación de este país. Ese atraso por sí mismo representa no solo los 2 años perdidos de este gobierno, sino décadas y décadas de luchas históricas por generar a los jóvenes y a los niños, a la generación del presente, a la generación del futuro, una verdadera posibilidad de crecimiento en un México que todos queremos. Hoy cada vez nos alejamos más de esa creencia y de esa oportunidad de que todos los niños mexicanos tengan y cumplan los ciclos de educación que les generan una mayor oportunidad. Pareciera que estamos buscando nuevamente, que estamos regresando a el tramo de aquel viejo régimen priista de las dádivas eternas, pero la imposibilidad de una superación personal. Decía también, no hay que darles el pescado a la gente, hay que enseñarles a pescar. Para ser sostenible con todos nosotros. Sí. Vamos a dar una última ronda, por favor, con un comentario final. Digamos que la conclusión que yo me quedo de esto que estamos platicando es que estamos frente a un gobierno destructor de instituciones, destructor de la economía, destructor de la política, del tejido social. Al final yo daré también mi comentario, pero quisiera preguntarles a ustedes, porque siempre nos dicen, es que ustedes se quedan en el golpe, se quedan en la crítica. ¿Cuál sería, hacia adelante, diputada, cuál es esa salida que nosotros podemos estar viendo hacia futuro para que la gente sepa que sí tenemos una puerta de salida, una alternativa para el 2021? Por supuesto, Felipe, y creo que justo es lo que la ciudadanía hoy tiene que escuchar. Hoy, más que nunca, es importante que la ciudadanía esté informada, y qué bueno que hoy estamos viviendo en una era en la que la información fluye de manera constante. Nosotros tenemos también, como panistas, que ser muy cercanos a la ciudadanía. Siempre tener este interés a los jóvenes, a las mujeres. Hoy lo que planteamos justo como grupo parlamentario, puedo hablar yo de la agenda legislativa, es buscar soluciones de cómo apoyar a la economía familiar. Hoy más de 10 millones de mexicanos caerán en pobreza por la situación que hemos vivido, y más de 1 millón se quedarán sin empleo ante la situación de la pandemia. Y tenemos que exigir, no solamente como diputados y senadores, sino con la ciudadanía, que el gobierno nos responda. Hemos planteado grandes temas que van avanzando, como el ingreso básico universal, que ha sido una propuesta de Acción Nacional. Hemos también impulsado temas que tienen que ver con la reactivación económica, con el apoyo a las MIPYMES, y por supuesto tenemos que asegurar, y ya bien lo decía Alejandro, cómo pensar en tener una educación de calidad para las y los mexicanos. Si nosotros nos ponemos a pensar, siempre cuando hablábamos del viejo régimen del PAN, hablábamos de que la razón por la que México tenía ese régimen de más de 70 años era porque no había una educación de calidad. Hoy parece ser que es justo la práctica que quiere seguir Morena: sumir a las y los mexicanos en la pobreza,
que no tengan una educación adecuada, que no vean a futuro, que no sean un gobierno innovador, para que a su vez solamente dependan del gobierno. Lo que nosotros queremos es que las y los mexicanos sean libres, que puedan decidir quién los gobierne y que por lo tanto entonces puedan acompañarnos presionando al gobierno y buscando la alternativa de quién gobierna bien. Es bien sencillo y creo que pues es también una invitación a acudir a estados como en Guanajuato, que hoy a base de números se demuestra que ha sido el estado que mejor ha manejado esta crisis y que hoy es donde más pruebas existen, es donde más atención se da, donde más camas incluso de hospitales para poder atender la situación de COVID, como por ejemplo los índices económicos en Querétaro han sido increíbles, como los índices de seguridad en Tamaulipas de inseguridad han bajado tremendamente, y esto es lo que tenemos que decirle a la ciudadanía. Si hay otra forma de gobernar, si hay otra forma de ver al futuro, si hay otra forma de pensar en la innovación, en las energías limpias, en cómo México puede ser ese país de primer mundo que merecemos. Bien, muchas gracias, diputada. Estamos recibiendo saludos de Rosa María Cantero, Juan Pablo Castillo, Francisco Perjúa, Jonathan Barajas, Hugo Iván Acevedo, Ricardo Caudillo, Eladia Ramírez, mandan saludos, también les mandamos igual, un gran saludo. Aquí hay varios comentarios, si quieres tú lo puedes comentar, Alex. Dice, y una para Ray, dice, es muy evidente que el gobierno federal no ha sabido gobernar. La corrupción y los malos manejos del gobierno nos están llevando a la bancarrota. Tenemos que salvar a México. Alex, si puedes hacer tu último comentario y ver hacia adelante tú cómo te imaginas que debe ser un mejor futuro para las y los mexicanos. Pues necesitamos que tener un partido cercano, no solamente que sepa identificar cuáles son los problemas que tiene nuestro país hoy en día, porque ya vivimos una campaña en 2018 en la que, ok, muy bien, se identificaron muy bien los problemas que acechaban al país, y hoy lo que se necesita es un diagnóstico completo para poder proponer soluciones. Como bien te mencionabas, yo decidí estudiar economía porque creo que es la herramienta fundamental, una de las herramientas fundamentales para poder sacar al país adelante. ¿Qué necesitamos? Incentivos para el crecimiento. Vemos que ya vamos por el segundo año con recesión económica. Necesitamos impulsar al país en ese sentido. Necesitamos que podamos, ahora sí, como dicen, el pastel. No solamente se trata de hacerlo crecer, sino saberlo repartir. Y por algo estudié economía, es por esto, porque el país tiene recursos que tiene que utilizar de manera óptima, saber a dónde enfocarlos en los problemas de educación, movilidad social, trabajo, que son los principales, y sobre todo también inseguridad, que últimamente, medio ambiente. ¿Qué necesitamos? Enfocar los recursos de manera eficiente, porque detectamos los problemas, pero desafortunadamente el actual gobierno no ha sabido curar esos problemas, no ha sabido cómo atacarlos y no ha sabido dar el paso hacia adelante, solamente se ha quedado en la simulación. Y además, combatir realmente la corrupción. Vemos que el presidente maneja un discurso de anticorrupción, dice que su gobierno no va a ser recordado por la corrupción, pero les voy a decir algo. Yo no le voy a creer hasta que vea realmente una represalia concreta y que el peso de la ley caiga sobre quien cometió el delito. Yo no he visto más que eso, simplemente fintas por parte del presidente que dice, ya vimos, ya señalamos, ya nos dimos cuenta, aquí están los videos, aquí está la prueba, pero realmente yo no veo a las personas tras las rejas, y eso necesitamos primero, reacomodar los recursos, asignarlos de manera eficiente, detectando los problemas, y segundo, combatir, pero realmente la corrupción, no solamente simulación. Así es.
Muchas gracias, Alex. Y ser realmente exigentes. Exigir la justicia, perdón. No, vemos a un presidente ahorita que le gusta supuestamente la justicia, pero te voy a decir, la justicia de los medios de comunicación y de la opinión pública cayendo sobre las personas, pero no la justicia ordinaria que debe de caerles, el verdadero castigo que debe caer a los exactamente. Vemos un presidente que le gusta que la opinión pública ataque, que los medios de comunicación ataquen, pero no que se haga realmente justicia. Entonces, estas tres cosas fundamentales necesitamos para el futuro. Muy bien, Alex, muy buen comentario. Raimundo, te llegó una pregunta antes de tu comentario final. Si nos puedes hablar sobre esta consulta que se está llevando para llevar a juicio a los expresidentes. Claro, Felipe. Sí, un comentario de esto y luego ya tu comentario final. Muy rápido. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la posibilidad de que junto con las jornadas de elecciones federales se realizan consultas que tienen que tendrían vinculación y digamos, obligatoriedad siempre que vote determinado porcentaje de la población y esto se apruebe. Pero también tiene ciertas limitantes. Una de ellas es la imposibilidad de que esto atente contra derechos humanos o bien hacia los carriles de la justicia, que es el caso. Ojo, la consulta que está haciendo o que pretende impulsar Andrés Manuel López Obrador y los diputados y los senadores de Morena es absolutamente ilegal. La primera parte es una recolección de firmas ciudadanas para esta solicitud que se pueda realizar y se remitan las preguntas a hacerse en la consulta en la Suprema Corte de Justicia. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien califica la legalidad de la consulta popular siempre que no pase en estos límites. En este caso, evidentemente supera la posibilidad de la consulta porque representa una vulneración a los derechos humanos de personas y además concatena el ejercicio del Estado mexicano, de su función de procurar la justicia, para llevar a ciertas personas a la cárcel. La realidad también, y el presidente lo sabe, y si no, hay que estudiar, porque prácticamente todos los delitos de los que quiere acusar a los presidentes de la República están prescritos. Ya no existen, ya no hay posibilidad. Es un engaño. Es un engaño y es una farsa, es un circo absoluto. Es el circo romano llevado a los medios de comunicación y yo me sumo a esa felicitación, Alex, tienes razón. Es una verdadera falacia lo que pretende hacer porque gobierna entonces a través de mensaje mediático y deja de gobernar como le toca. Deja de gobernar con la justicia en la mano. Es un engaño más, es un acto populista más, es seguir dándole a tole con el dedo a su base dura, pero también su base dura tiene un punto, Felipe. Los mexicanos no somos tontos. Los mexicanos sabemos entender lo que pasa y va a llegar el momento en que el circo del presidente lo va a superar y le va a pasar lo que pasa con los domadores de leones, que terminan siendo tocados por sus propios animalitos. Así es. Oiga, pues muchas gracias. Estamos recibiendo muchos comentarios. También se metieron muchos troles a criticarnos, pero sobre todo gente que de buena fe está platicando con nosotros. Les manda saludos Hugo Iván Acevedo, René Hernández, la maestra Ana Tello, María Dolores Vallejo. Dice, un mensaje, una felicitación para la diputada. Dice, diputada, solo tú y tus compañeros de bancada pueden ayudarnos a los ciudadanos desesperados por este mal gobierno federal. Ustedes pueden y tienen nuestro apoyo. Dios los bendiga. Pues con ese comentario yo me quedo. River Garián también le mandan saludos al licenciado Bolaños y a Alex. Muy bien, nosotros también les mandamos un saludo a ellas y a ellos, y yo les agradezco mucho a la diputada Raimundo y a Alex que hayamos estado aquí comentando un ratito sobre los temas. Quedó muy claro pues que fue otro año perdido, lamentablemente, en todos los sentidos, en justicia, en economía. Y bueno, lo bueno es que ya se acerca el proceso electoral. Arrancamos la próxima semana el proceso electoral federal y lo que tenemos que hacer es convocar a que miles y miles de mexicanas y mexicanos se sumen a un cambio que nosotros queremos encabezar. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias también
a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Felipe, y así es. Tenemos... Al contrario. Gracias, Alex. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Voces de la Nación. De casa.